Muy bien, abrimos el segmento con el invitado, está en el piso. Voy a hacer una pequeña introducción, lo agradecí la semana pasada. No tiene que ver con el agradecimiento particular, seguramente al doctor no le va a gustar. Eh, no todo pasa enfrente y a veces nos toca. Y con una mamá tan grande como mi vieja de 80, 96, ya la puse más joven, hubo una urgencia, hubo que recurrir, gracias a Daniel Alonso, gracias a la doctora Rosario Vidal. Andate a la guardia del hospital de Morón. En este momento está un amigo, es el doctor Alcides Gilardot. Te va a dar una mano porque una guardia de fin de semana, te imagines. ¿Qué te voy a contar a vos que venís del Paro y 100? Imposible. Así que los voy a poner con muchas preguntas, a ver si desisten de la medicina. Es mucho lo que hacen. Hola Alcides, bienvenido, muchas gracias. Un gusto. Y gracias por la invitación, sin conocernos o más allá de vernos en pantalla, venís un ratito a charlar con nosotros. Vamos a hablar de cardiología y demás, pero me quiero involucrar en esto. ¿Me dijiste que hiciste cuántos años de guardia? 42. Bueno, y lo cuenta como si uno dijese, hace 40 años que juego al pádel. ¿Cuánto hace que haces guardia? 30. Ah, caramba. 30 años. ¿Cómo subsisten? ¿No? ¿Cómo subsistís a partir, Alcides, de lo que pude ver yo en una guardia? Yo soy un outsider de afuera, yo no soy médico. Y la verdad que como uno no vive semejantes experiencias, el laburo de los médicos, las enfermeras, la disposición, porque abierto a lo que ocurra. Tal cual. Uno abre la puerta y la Ahí verdad es que siempre se sorprende porque hemos visto de la patología más diversa que uno se puede imaginar. Es como que hay una amalgama de situaciones que uno tiene que afrontar y que bueno, ahí un poquito esa adrenalina es la que en cierta forma mantiene el motor en marcha, por decirlo así. ¿La guardia te forma, Mauri? Sí, para empezar, Alcides tiene lo mismo que yo. Tenemos un síndrome, el síndrome de la vocación de ser médico, porque lo dijiste, si ¿no? no Si te no, gusta. si no, no podés. No podés. Yo siempre le digo a los muchachos, si no estás comprometido con la profesión, si no estás en duda, no es tu camino. Hay que derrumbar primero el gran mito de que con la medicina se come, se vive, no voy a hacer discurso, pero no se gana dinero. Mucho sacrificio, mucho esfuerzo, incluso mucha voluntad para poder recibirse de médico. Y después uno tiene que bancarse situaciones que en la vida normal cualquier ser humano difícilmente se acerque. Si hay un hombre sangrando, si hay alguien que está muriendo. Entonces hay que tener un carisma muy particular. Y él lo tiene, evidentemente. Y tiene la misma adrenalina que dice Alcides, lo tenía uno cuando iba a la guardia. Uno iba a la guardia a ver con la ansia, ¿qué va a pasar hoy? Claro. ¿Qué va a pasar hoy? Alcides, ¿por qué médico? ¿Por qué la decisión de ser médico? Se da la situación de que yo soy el primer universitario de la familia. Yo vengo de un pueblo como Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, donde mi papá, la verdad que trabajó toda la vida, laburante. Mi mamá docente. Uh-huh. Y bueno, un poco a mí siempre me apasionó esto del cuidado, desde chico con los animalitos, con las mascotas que uno tenía en casa. Y en un primer momento surgió un poco la vocación de querer ser veterinario por ahí. Mira. Para empezar, pero en realidad cuando empecé a bucear un poquito en lo que me gustaba, entendí que lo mío era la medicina. Es algo que no sé cómo explicarte. Yo, si te lo tengo que definir, es algo que estaba en mí desde que nací, por decirlo así. O sea, no tuviste duda a la hora de elegir, fuiste por esto. En ningún momento. ¿Dónde estudiaste? Estudié, bueno, la escuela primaria y secundaria la hice en Chivilcoy y después estudié en la UBA. Ajá. Acá en la UBA. Me vine de allá a los 18 años. Para mí era como cuando uno viaja a otro país, claro. Venir de Chivilcoy a la capital era así. Yo cuando llegué en la capital. Claro, cuando yo llegué y miré la calle Corrientes, la luz, el obelisco al fondo, era como si estuviera en Nueva York. Era una cosa realmente totalmente nueva. Y al mismo tiempo era todo un desafío. Yo sentía que justamente había, no sé, todo el esfuerzo de mi viejo, toda la familia, mis abuelos, todos esperando pendientes, que yo logre ese objetivo. Y bueno, era un desafío, yo tenía que hacerlo de alguna manera. Y aparte, cada vez que iba aprendiendo una cosa nueva,
eso me incentivaba a querer seguir avanzando un poco más y bueno, y así fue. Y después porque en realidad yo estoy hace 30 años en el Hospital de Morón, cumplo ahora en junio. Ahora hablamos del hospital, está muy bien. Pero empecé como practicante en el Hospital de Morón, siendo estudiante. Empecé a vivir la medicina de cerca siendo Mirando, practicante. acompañando. Mirando, Bien. viendo cómo trabajaban los colegas. Mirá. Lo que iba a hacer yo en un futuro. Él tiene una situación muy particular, además, que está en el Hospital de Morón y también está en el Fernández. O sea, tiene también una vocación por el hospital público. Claro. ¿No? Porque Claro. el hospital te atrapa, ¿o no? Sí, 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 ¿Viste? Porque hay fundamentalmente. gente respetable que ha hecho su medicina privada y continúa y es un excelente profesional, pero los que tenemos, digamos, el toque ese del hospital público es como cierto gustito, ¿no? Cierto placer por hacerlo, ¿no? Porque me parece que tal vez colme totalmente la vocación, ¿no? El hecho de, como él dice, cuidar a la gente, atender a nuestros Viene por ahí. pacientes, ¿no? Y el hecho de que sea gratuito, que sea abierto, que no haya ninguna compensación económica a través de eso, ¿no? Es nuestro trabajo, ¿no? Claro. Creo que ese también, ¿no? Sí, Esa sí. situación la tenés. Y aparte hay una amalgama, digamos, cuando el paciente, independientemente de qué clase social o qué, digamos, situación económica esté el paciente, una vez que entra al hospital, es como que todos se igualan para nosotros. Y en ese momento, digamos, incluso hoy el hospital es muchas veces la puerta de entrada de cualquier prepaga hasta que después por ahí se puede derivar el paciente. Entonces realmente uno vive las historias de distintos niveles sociales, distintas calidad de vida y bueno, aprende muchísimo. Ante todo, para mí, trabajar de médico es un aprendizaje de vida. De Chivilcoy a la capital y a empezar la carrera, ¿nunca decidiste bajarte? No. Viste que empiezan No, algunos por supuesto. contratiempos, el cambio de ciudad, otra vida, viajar. La verdad es que, qué sé yo, yo la tenía muy clara y sentía el apoyo de mis viejos. Yo me acuerdo siempre cuando mi viejo me llevó, porque en esa época usábamos el tren para venir de Chivilcoy a la casa. Me llevó al tren que me iba a llevar a lo que iba a ser el resto de mi vida. Se acercó y me dijo, mirá, nosotros acá estamos bien. Claro. Siempre que vos quieras venir, podés venir, pero no pensés en nosotros. A vos a partir de ahora se te abre una puerta, un mundo diferente y vos tenés que volar, tenés que seguir ahí, tenés que recorrer ese camino. Mira. En ningún momento te puedo pensar, pobre papá, pobre mamá, tengo que volver. No. Y la verdad que eso fue una tranquilidad y sentía como, yo siempre sentía cuando me vine acá, porque era difícil la cosa económicamente, estudiar muchas horas. Claro, no sobraba la plata. No sobraba. La ciudad, para un chivilcoyano, para un pueblerino del interior de la provincia de Buenos Aires, del interior del país, es hostil, digamos, una ciudad donde todo es un poquito más difícil que para la persona que nació acá. Claro. Entonces, yo siempre contaba, le cuento a mi hijo que tiene 18, le contaba que yo sentía que era un equilibrista, que estaba todo el tiempo en la cuerda floja, pero que como lo tenía mi viejo y a mi vieja, tenía la red abajo. Si me caía, siempre iba a estar la red. Entonces yo he vivido situaciones difíciles en una ciudad grande, etcétera, pero siempre de alguna manera estaba tranquilo que tenía una familia atrás que me apoyaba, digamos. ¿Están mamá y papá todavía? Papá no, Ajá. Mamá sí, grande, Mirá. con 88, pero está así. ¿Querés Sí. competir? Competimos, ¿eh? No, Tengo la mía 96. me ganás vos, me te parece. gano. Decime, ¿y casado hoy? Sí. Bien. Sí. ¿Un solo varón dijiste o hay más? No, un solo varón. Médico también. 18 tiene. Pero bueno, ya está. No. No, me parece que Va quiere por- ser ingeniero, me dice. Apa. Vamos a ver No pudo. si se No, cumple. pero además hay que respetarle la vocación. Claro. Porque Sí, tal cual. es lo que te dije, yo tengo 5. Y una sola salió para el lado de la medicina. Y medicina. está muy bien, justamente porque tenía la vocación y la tiene. Y para un lugar tan sacrificado. Por eso te ¿dónde digo, está ya, tu hijo? terapista, ¿viste? Así que bueno, bien, y está bien, porque ya te digo, no cualquiera puede ser médico. No estoy subestimando a las demás profesiones, por favor. Cada uno tiene su jerarquía, su importancia, pero hay que tener un carisma especial que bueno, como dice él lo tiene de nacimiento. A mí tal vez me nació a los 8 años por ver a mi médico de cabecera, el médico de familia, que
que era un ídolo para mí. Yo no tenía ni Superman ni Batman. Para mí era mi doctor. Médico, claro. Así que... ¿Tu esposa médica? Sí. Ah, ves que en algún lado acuña. Ahí no pude despegar. ¿Cómo se llama y qué hace? Se llama Constanza Ajá, y ella es cirujana plástica. mira. ¿Y tu hijo se llama? Se llama Joaquín Alfonso. Bien, de 18, el ingeniero. El que va a ser, Digamos, si Dios quiere, si ingeniero, es que sí, va por pero ahí. yo le tengo mucha fe. ¿Sí? Muchísima. Sí. Qué bárbaro. Bueno, hablemos un poco del desarrollo. ¿Y cuándo llega a cardiología? ¿Cuándo tomaste la decisión? ¿Por qué también? Bueno, nosotros teníamos El en abanico es Chivilcoy amplio, ¿no? un cardiólogo muy reconocido y muy, voy a utilizar un término chivilcoyano, muy gaucho con la ciudad. Pensé toda la vida que era chivilcoyense. No, Chivilcoyano o chivilcoyense. Ah, ¿sí? Se aceptan las dos formas. Muy sí. bien, no estaba tan errado. No, Entonces, claro. ese no. cardiólogo, Claro, Ventimiglia de apellido, que fue ciudadano ilustre de Chivilcoy, fue un cardiólogo muy reconocido que fue de alguna manera el cofundador de lo que hoy es el Sanatorio Mitre. Se formó afuera y todo, y era conocido de la familia y un poco entre mi viejo y él, cuando charlábamos así, ya quería ser médico y quería ser cardiólogo, las dos cosas. Siempre me gustó. o sea, que fuiste clarito por ese lado. La verdad que sí. Siempre tuve claro, bueno, la medicina ni hablar, y la cardiología era como que en cierta forma uno veía una relación entre la cardiología, sí, y todo lo que era la mecánica, el mundo, digamos, de los motores, entre comillas, haciendo una referencia a que el corazón es entre comillas, el motor del cuerpo humano. Como me gustaban un poco las dos cosas, seguí cardiología. Tienes un paciente que ha sido intervenido el pasado noviembre. 13 de agosto. 13 de agosto. Contale al doctor. Le han cambiado la válvula. aórtica. Así que, Y míramelo. ¿Una TAVI? sí, no, una biológica. Ah, una biológica. Sí. Un reemplazo valvular. Así que, bien. No sé si de vaca o de cerdo. No importa, Por ahora no sé Mauricio. si mugido, Importa. pero no la verdad importa. que está muy bien. Estás estupendo y esto es lo importante. No, por supuesto. Eh, Un saludo a mi cardiocirujano, el doctor Bacarino, Claro. el doctor Bilbao, también el cardiólogo, que la verdad que se han portado tan bien conmigo. Te cuento que lo hemos utilizado de muletilla para que sea como paciente que cuente su experiencia. Sacamos a Bacarino y él contaba cómo lo vivió. Claro, y la verdad que para nosotros los médicos cuando estamos del otro lado del mostrador, es todo un desafío también, ¿no? Sí, sobre todo las enfermeras, no nos quieren nada. ¿Por qué? Los médicos somos muy malos pacientes. Es verdad eso. Somos Pero malos no lo has pacientes. sido vos. Yo Tu no, caso no, yo porque no, fuiste yo no, como porque- que te entregaste. Dijiste, Mira, lo que tres hace. factores fundamentales. Tres factores fundamentales tiene una cirugía cardíaca. Y si alguno lo puede aprovechar, que lo aproveche. Primero, la confiabilidad en el equipo, ¿no? La confiabilidad en el cirujano, en los cardiólogos. Eso es muy importante. Segundo, la actitud. La actitud que uno tiene que poner ante una necesidad imperiosa, que hay que operarse, no hay otra, no se corrige con otra medicación. Hay que hacer un acto quirúrgico, entonces ponerle actitud. Y tercero, la entrega. La entrega al equipo, a la enfermería, a la kinesiología, a los cardiocirujanos, a todo. Con esos tres andamiajes, uno bárbaro, anda perfectamente bien. Es duro, no se queja. Yo me quejo el doble de lo que se queja, no te preocupes. ¿Haces guardia en el Fernández también? No, Solo en Morón. En Morón hago guardia, soy el jefe de guardia de los días sábados. Ajá. Y en el, Justo te caí. y en el Hospital Fernández soy planta de cardiología, también de hace una pila de años. Y yo trato siempre, la verdad que el Hospital Fernández es un hospital de mayor complejidad, de punta, hay mucha información, hay, qué sé yo, por ejemplo, hablando de válvulas aórticas, el primer reemplazo de válvula aórtica percutáneo en un hospital público se hizo en el Hospital Fernández, lo hizo el doctor Payaslián. Mira. La famosa TAVI, la que se hace a través de un catéter. Claro. Entonces, yo me nutro de todo eso y trato de traer eso a lo que es el Hospital de Morón, que es un hospital de menor complejidad y que siempre está Es ávido. municipal. Es Los que no municipal, saben, llegamos a otro claro. lado. De menor complejidad y está ávido. Digamos, hay una residencia de clínica médica, no hay residencia de cardiología, sí hay servicio,
pero no hay residencia de cardiología, entonces un poco uno puede contribuir, puede poner un granito de arena con todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Alcide, en estos 30 años, ¿cómo ha evolucionado la cardiología? Me imagino que una barbaridad, el tema tecnológico, ¿no? Sí, Te ha variado. Es, Antes prácticamente tenías el electrocardiograma y nada más. Y el electrocardiograma, aunque parezca mentira, hoy sigue siendo un elemento fundamental, ¿no? No ha perdido vigencia. Pero yo creo que hay un mundo nuevo con respecto a todo lo que es hemodinamia y a lo percutáneo, porque se vienen muchas novedades, digamos. Se vienen, por ejemplo, los reemplazos valvulares para otro tipo de patología valvular que hasta ahora no estaba aceptado lo que era la válvula percutánea. Y eso cambia, digamos, un poco el futuro en cuanto a lo que implican las comorbilidades de una cirugía, digamos, un reemplazo valvular tradicional con respecto a un reemplazo percutáneo. Pero incluso también ahora, por ejemplo, hay válvulas aórticas que prácticamente no necesitan anticoagulación. La ONX es una válvula nueva que solamente un breve periodo de tiempo requiere anticoagulación y que después solamente con aspirina, con todo lo que es una válvula mecánica, ¿no? Bueno, las válvulas biológicas no necesitan anticoagulación y hay mucha novedad o mucho cambio también en lo que tiene que ver los tratamientos farmacológicos. Por ejemplo, nosotros hasta hace un tiempo lo que era insuficiencia cardíaca teníamos un pool, digamos, de tratamiento y hoy por hoy hay... Era digital prácticamente, ¿no? Exactamente. Hay un tratamiento nuevo con drogas que de alguna manera mejoraron la sobrevida entre un 20 y un 25%. Así que está avanzando mucho y ahora se viene toda una nueva batería de tratamiento que tiene que ver con los anticuerpos monoclonales. Ahora me contás eso, ahora quiero que hablemos de eso, quiero cerrar el tema de la guardia. Estás con los... uno va a una guardia y por ahí la hotelería no es la que mejor escuché de todo ahí, ¿no? Viste, están en obra, no se termina, no está linda en cuanto a estructura. ¿Te faltan cosas en cuanto a asistencia? Es como decís vos, por ahí la hotelería puede haber alguna carencia, yo creo que siempre se trabaja para mejorar un poco eso. Es un hospital que tiene muchísima demanda, porque no solo atiende el municipio de Morón, sino atiende claro, toda la periferia. Totalmente. De hecho, cerca del 40% aproximadamente, por ahí me quedo corto, son pacientes que vienen de otro partido. Y eso hace de que haya mucho recambio de pacientes. Pero en cuanto a lo que es insumos, estamos bien. Dentro de lo que es la Argentina hoy, estamos bien. Y sobre todo el recurso y la calidad humana. Eso es lo que más se puede valorar. Antes de la pausa, hablamos acá de hechos de violencia en guardia por las urgencias, porque nadie tiene la paciencia necesaria, porque es precisamente una urgencia. ¿Te ha tocado vivir hechos violentos en este último tiempo? Digo, ¿se agudizaron ahora, notás? Y yo lo que noto es que el clima, digamos, está un poquito enrarecido en cuanto a los pacientes, a veces la exigencia de los pacientes. Es ya. Sí, ya, y aparte de eso, a veces la forma en cómo se dirigen al personal de salud ha cambiado. Se ha perdido un poquito ese respeto, esa comprensión de que uno está ahí para ayudar a la gente, y que encima lo hace muchas veces de la forma más desinteresada, ¿no es cierto? Entonces yo encuentro que a veces el clima es hostil. Vos fíjate, Raúl, que para concluir, hace muy pocos días hubo un atentado contra un hospital en José C. Paz, que dispararon contra el hospital. Sí, una locura. Y lo más probable es que esa gente debe ser de la zona o aledaña. Se atiende en el hospital. No, que seguramente, tal vez hace un familiar, un amigo, en la guardia o internado. O sea, históricamente el hospital ha sido un templo. Vos cuando vas a una iglesia, susurro, se habla muy bajo. En el hospital lo mismo. ¿Cuál era la imagen característica del hospital? La enfermera que está con la cofia y haciendo silencio. Y vos fíjate que se respetaba mucho eso. Bueno, ahora no, y se agrede a los enfermeros, a los médicos. Y realmente esas conductas es lo que hay que cambiar, ¿no? Hay que volver un poco a decir, no, acá vengo yo a curar a mi familiar o a mí mismo. Esto lo tengo que cuidar.
Si alguien se desboca, o sea, no, tranquilo, acá venimos a curarnos, no a agredir a nadie. Me parece que hay que volver un poquito a esa fuente. Esa puerta de guardia que dice no golpee, espere que ya lo atendemos, y a veces pasaban 10 minutos y decían, acá no hay nadie haciendo nada. Y entraban directamente, Sí, sí. ¿no? Es terrible. Sí, Digo, sí. porque le tenés que estar sumando eso a tratar al paciente. Y a veces se entorpece, Eso entorpece. lo que uno está haciendo adentro, ¿no? Además, hay que pensar una cosa. En un hospital no puede haber nadie haciendo nada. Ah, Están claro. todos trabajando. No hay, Totalmente, no hay totalmente. espacio No para hay poder- espacio. No hay espacio. Y mucho ¿Dónde- menos en una guardia. Donde no Totalmente. poder hacer nada, no hay espacio. Dijiste que los tratamientos monoclonales son ahora Por ejemplo, la nueva batalla que se viene o que ya está. Que está en desarrollo, se están haciendo muchos estudios, sobre todo para tratar las dislipidemias, para tratar, por ejemplo, lo que sería la miocardiopatía hipertrófica, que nunca tuvo tratamiento, para tratar enfermedades cardiológicas que de alguna manera formaban parte del espectro y que no había por ahí ninguna salida. Y hoy por hoy hay muchos trabajos que de alguna forma van a acercar, digamos, una solución al problema. Nunca imaginaste que esto iba a llegar a este punto, La ¿no? verdad ¿Cuándo que no. empezaste con la carrera? No, ya, digamos, en el momento de que, digamos, hay grandes hitos en la cardiología. Uno de los hitos, Mauricio seguramente va a coincidir conmigo, fue la presencia de la unidad coronaria. Claro. Hace muchos años atrás a No los había. pacientes no se los internaba en unidad coronaria. O sea, el hecho de poder dar una descarga eléctrica a un paciente que está teniendo una arritmia cambió un poco el pronóstico y es hoy donde va, por ejemplo, el tratamiento de urgencia en un paro cardíaco. El masaje cardíaco precoz y la desfibrilación precoz. Por eso es que en todos lados la idea es que, por ejemplo, en lugares donde hay mucha concurrencia de gente, haya un desfibrilador automático a mano para tratar de rescatar al paciente lo antes posible. No, ha cambiado muchísimo la cardiología y es una de las, digamos, disciplinas o una de las especialidades de medicina donde más se trabaja y donde más se busca lo que es la medicina basada en la evidencia. No, lo importante también es destacar lo que dijiste antes vos de la hemodinamia, que es una colaboración directa de la cardiología, ¿no? Vinculado mucho, y pensar que uno puede tener un angor, un dolor, una molestia cardíaca, se le hace un cateterismo, que es simplemente pasarla a través de una vena, un cañito muy chiquitito, que ni te das cuenta, es como si te sacaran sangre, ¿no? Y llegan hasta el corazón y te pueden descubrir, por ejemplo, una estrechez en las coronarias, colocarte un stent y al otro día irte a tu casa, Tal cual. ¿no? Tal cual. O sea, y y hacer una vida normal. normal. Una vida de relación Con- normal. Y sobre todo, bueno, si vamos a hablar de cómo fue cambiando, digamos, lo que es los materiales con los que se... Después de la unidad coronaria, Después por de la unidad, ejemplo. claro, con la aparición de la angioplastia fue otro Terrible, hito. claro. Otro hito, o sea, todo lo que es la hemodinamia. Y el desarrollo de todo lo que es hoy por hoy, los stent y las drogas que Hoy está en boca de todos. ¿Te pusieron un stent, 2, 3? Tal cual. Vas a andar bárbaro. Tal cual. Y la sustancia, digamos, los fármacos que se colocan en el stent para evitar de que se tape el stent, también es todo un desarrollo que va avanzando día a día. Pero yo siempre digo que eso es muy, muy importante, pero que un poquito uno tiene que volver a la fuente, tiene que volver a lo que es los cuidados personales, todo lo que tiene que ver con la actividad física, la nutrición, digamos, la dieta adecuada, tratar de considerar al cuerpo como un templo y que, digamos, no puede ingresar cualquier cosa a ese templo. Y de esa manera, de alguna manera, eso sería medicina preventiva, va a evitar el día de mañana tener que recurrir a un stent. Pero si uno lo necesita, están y cada vez más sofisticados. Mauricio decía algún dolor, alguna molestia. ¿Cómo es el dolor y una molestia? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se cuenta a la gente? Bueno, ¿A qué debe prestarle atención? Lo que la gente le tiene que No prestar... es muscular, va a pasar. Siempre, digamos, un dolor en el pecho es un dolor que tiene que, por decirlo así, encender una luz en el tablero personal de uno. Contame cómo es ese dolor. Bueno, tiene muchas características, pero lo clásico es un dolor opresivo, precordial,
que muchas veces irradia al cuello o al estómago como si fuera una corbata, ¿sí? Que lo que sería clásico es la irradiación también al miembro superior izquierdo, eso sería lo clásico. Bien. Pero a veces una epigastralgia también es parte de un síndrome coronario agudo, o un dolor interescapular, o sea, en la espalda, también es parte de un síndrome coronario agudo. Entonces, cuando un dolor en el pecho o un dolor precordial tiene más de 5 minutos, hay que ir a consultar. Ahí juega el tiempo, ¿no? Porque Sí, dicen totalmente. cuanto antes se consulta y antes se llegue. Es la hora de oro. Ah, sí. Es la hora de oro. Los minutos que pasan es miocardio perdido, por decirlo así. O sea, más tiempo, si alguien tiene una arteria coronaria que se ocluyó, que se tapó con un trombo, el tiempo que tarde en llegar al hospital es tiempo que en donde a medida que van pasando los segundos, ese miocardio se va necrosando, se va infartando, va perdiendo vitalidad y es donde uno de alguna manera tiene que ganarle a ese infarto, tiene que recuperar ese tiempo tratando de repermeabilizar esa arteria lo antes posible. Por lo tanto, hay que educar a los pacientes desde las escuelas secundarias, a los chicos, todo lo que tiene que ver con RCP básico, que es reanimación cardiopulmonar básica, y aparte a poder identificar en la familia o que los padres, que cada una de las personas que son integrantes de la familia aprenda a reconocer lo que es una señal de alarma y un dolor precordial para ir rápidamente a la guardia. No sirve una aspirina debajo de la lengua, ¿no? Tómate una aspirina debajo, no va a pasar. No, la verdad que la aspirina No, está digo indica- lo que se dice, ¿eh? la aspirina está indicada en el infarto, pero digamos, porque si una aspirina sin consultar al médico es una locura. Ah, caramba. ¿Ves? Está bárbaro eso. Y vamos de atrás para adelante, A ver. ¿no? O de adelante para atrás. Porque empezamos por el tratamiento, cateterismo y todo, y no empezamos por el inicio. ¿Cómo El lo cuidamos? Claro, el inicio, Claro. por ejemplo, la hipertensión. Claro. ¿Cuántas? A vos seguramente te van derivando pacientes a hipertensos, pero ¿cuántas veces se descubre que uno es hipertenso sin darse cuenta, sin saberlo, tal vez después de años? No sabemos cuántos años estuvo con la hipertensión, estuvo con la presión alta y no lo sabía. Claro, tal cual, son parte de lo que son los factores de riesgo coronario. Todo eso, digamos, la hipertensión, la dislipidemia, el hábito de fumar, la vida sedentaria, los antecedentes, todo eso hacen de alguna manera que la conclusión, digamos, de la falta de cuidado con respecto a esos factores de riesgo, digamos, eclosionen en una trombosis coronaria, en un accidente de placa y una trombosis coronaria. Y volviendo a lo que hablábamos, también hay un mundo, un desarrollo terrible en todo lo que es la prevención y el tratamiento de los factores de riesgo. Es muy importante que la gente tome conciencia de lo que significa una presión normal, de lo que significa qué valor de colesterol o de LDL, como decimos los cardiólogos, tiene que tener una persona normal. Vamos por ahí, mira. Justo hoy venía para acá, viste que los teléfonos te escuchan todo. Estas cosas saben de tu vida más que vos mismo. Y entonces se ve que venías vos y dice, hay un nuevo estudio que la presión no es 14,9, ahora es 13,8. Claro, es verdad. De todas maneras, Reciente. Claro, 14,9, ojo, ya estamos. Bueno, pero en lo niveles- daban en como niveles normal, altos. digo. No, el valor normal siempre fue 120-80. Bueno, estamos hablando que ahora Ese- es 13,8 o 130. Ahora se le dio un 80. poquito más de changüí, parece, claro, Hablame a de la eso. sistólica. nosotros siempre tenemos, digamos, una sociedad argentina de cardiología que un poco realiza los consensos para lo que es la Argentina, ¿no es cierto? Correcto. Pero siempre basándose en, digamos, asociaciones o sociedades internacionales. Por un lado está la Sociedad Europea de Cardiología, por otro lado la American Heart Association, que es la sociedad americana, y hay alguna discrepancia a veces entre los valores de presión arterial. O sea, en general la sociedad americana es un poquito más exigente. Y la Sociedad Argentina de Cardiología buscó un equilibrio, por decirlo así, en cuanto al valor de hipertensión arterial, y hoy por hoy, digamos, de acuerdo a los nuevos estudios, se bajó un poquito de lo que era en los 140-90 de hasta hace muy poco tiempo, basándose justamente en la experiencia de las sociedades y en muchos trabajos, sí, en lo que sería metaanálisis o medicina basada en la evidencia, que arroja, digamos, como resultado de que esos valores de presión arterial de alguna manera se relacionarían con menos riesgo de tener un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto?
En esa guardia entró alguien con 24-18 o algo semejante. Estaba en un momento terrible, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Vos sabés que ahora no se justifica habiendo la posibilidad, porque antes uno se tenía que tomar la presión con una enfermera, después empezaron las farmacias. Ahora no te la toman. Pero ahora es que ahora están los tensiómetros. Sí, claro. Sí, están los Los tensiómetros digitales. Que ¿Son recomendables, Doc? Sí. Uno lo puede tener en la casa, no digo, y no hace falta tomarse todos los días, ¿Y por lo del favor. teléfono que también te toman la presión? Yo no sé Claro, si- lo que pasa es que todavía en lo que sería la toma de presión, el sistema PRANC o el sistema digital a través del dedo en el celular o lo que sería el reloj, todavía no está del todo validada. Bien. Sí en Estados Unidos, no acá. Pero los tensiómetros digitales sí están validados y lo que es la Sociedad Argentina de Hipertensión, incluso en la página tiene un apartado donde están todos los tensiómetros que están de alguna manera validados por la Sociedad Argentina de Cardiología, porque tiene que tener ciertas características, marca y modelo. Entonces, cuando uno tiene que comprar un tensiómetro, le tiene que preguntar al médico, a nosotros, a los cardiólogos, al médico clínico, y seguramente se lo va a dirigir o le vamos a decir cuáles a través de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial está validado para tener el máximo de los rendimientos y que sea lo más preciso posible ese valor de presión. Incluso cómo se toma la presión es un tema. Porque una cosa es tomarlo en el consultorio y otra cosa es tomarlo uno en casa, que no es exactamente lo mismo. Tradicionalmente la toma de presión era con el brazo, digamos, la palma de la mano hacia adelante, ¿sí? Y ahora con el tensiómetro digital es cerca de la mesa, con los dos brazos extendidos, son 3 tomas de presión y con la mano que no es la que donde se va a hacer el registro, se aprieta el botón, digamos, del aparato para que realice la toma. Y de las 3 tomas se hace un promedio y ese es el valor de la presión arterial. Eso por lo menos es lo teórico, digamos. Mira. ¿Y en qué momento es conveniente tomarse la presión, Alcides? O sea, aparentemente sería interesante a la mañana cuando uno se despierta, ¿no? Y tal vez a la última hora. Es así, doctor. Nosotros recomendamos así, 2 tomas diarias, a la mañana y a la tarde. Eso tiene mucho valor, o sea, hacer por lo menos 20, 30 tomas y ya nos da una idea, un panorama como para poder hacer un diagnóstico de hipertensión arterial, porque un valor al acecho de presión alta no es concluyente. Claro, porque eso también es importante para los que no saben si tienen hipertensos. Es una buena experiencia de hacerse durante un chequeo propio, Claro. como vos decís, durante, no sé, 15, 20 días. Exactamente. Y si se mantiene dentro de los elementos normales, podemos decir que no es hipertenso. uno no es hipertenso. Y otra cosa, un poco también, uno dice, lo que pasa es que yo tengo presión nerviosa, Sí, claro. ¿no? Tal vez coadyuvantemente algunos merezcan algún ansiolítico por su característica además, pero no podemos chequear y decir que es una presión nerviosa. No, O somos hipertensos o no somos hipertensos. No, y aparte, por algún motivo, muchas veces cada uno tiene, por decirlo así, ese mecanismo activado para desencadenar el estrés a través de alguna patología. Hay algunos que son asmáticos, otros que tienen epigastralgia o que tienen síndrome de ácido sensitivo, o sea, acidez de estómago, como dice la gente, y otros van a ser hipertensos. Otros van a tener ansiedad, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera esto, si bien pone de manifiesto, digamos, el estrés, ya hay un mecanismo armado o una serie de condiciones que se dan para que uno sea hipertenso. Si alguien... Sí, termina. Si somos argentinos, vamos a tener bueno. hipertensión, epigastralgia. ¿Querés Creo que las tenemos todas. No estamos habilitados para cualquiera. Alcides 15-10 amerita una consulta, aunque el paciente no tenga ningún síntoma. Es que en general la hipertensión no da síntomas, por lo menos en esos valores. En Sí, esos valores no da ningún síntoma. ningún Sí, síntoma. perfecto. Y pasa el tiempo y el corazón va generando una serie de modificaciones frente a esa presión alta que después termina con un aumento del estrés parietal, del consumo de oxígeno, etcétera, y genera muchas veces un accidente de placa y la enfermedad coronaria. ¿Está? Dijiste colesterol, hablaste del LDL y demás. Háblame de valores.
Bueno, Si más o menos siguen igual. no. 400 está nosotros, bien. En una época... Me fui un poco, no. Era chiste, No, en una época se le daba mucha importancia al HDL y hoy por hoy, donde más... El bueno y el malo. Exactamente. Hoy nos estamos concentrando en el malo, por decirlo así. El malo de la película. El malo de la película, está que es bien. el LDL, en donde si alguna vez alguien tuvo un evento, ya el valor tiene que estar alrededor de 70. ¿Sí? Si no lo Y si tuvo. está tratado, ¿sí? O si tiene, por decirlo así, riesgo de tenerlo, 70, me expreso mejor. Y si alguna vez lo tuvo, por decirlo así, me corrijo, tiene que tener de 50 para abajo, 55 para abajo. Y si no, tiene que andar en 100, 110. Ese sería el valor normal. Si nunca tuvo un episodio. Si nunca tuvo un episodio y si, de alguna manera, ahí hay que fortalecer muchas veces. No es necesario arrancar con un tratamiento médico cuando el valor es un poquito superiores, sino tal vez empezar a mejorar lo que es la calidad de vida. Pero ustedes los médicos leen el malo, porque uno va a leer rapidito, a ver, Colesterol total. 205, más o menos está bien. Bueno, hoy se da, ¿No? desde hace un tiempo se le puso mucho énfasis en lo que es el valor de LDL. Bien. ¿Cuánto es un número razonable? 200 se posiciona. total. El total. Del total, y en general el total... Porque eso también fue un punto de discusión. Claro. El total tiene que andar en 180, 200 como máximo, y eso tiene que darnos un LDL de alrededor de 110. Perfecto. Esa sería la lógica. Voy a ver mis Eso no estudios. quiere decir que alguien que tenga 125 o 130 tiene que empezar de entrada con un tratamiento médico. Eso quiere decir que, volvemos al mismo ejemplo que puse hoy, se prendió una luz en el tablero y hay que empezar a cambiar un poquito el estilo de vida. Alcides, ¿cómo nos cuidamos? Andá dándome consejos, ¿a qué le prestamos atención y a partir de cuándo? Porque nos llevamos el mundo por delante siempre, estamos bien. Yo creo- Unos kilos de más, estamos bien. Yo creo que el primer, lo que uno tiene que transmitir, me parece, es a no quedarse quieto. Yo creo que por ahí pasa un poco la Ajá. cosa. No quedarse quieto es muy importante. Y no es necesariamente tener que ir y hacer un determinado deporte o una determinada actividad física. Bien. Empezar a caminar, a moverse. Todo suma. En un primer momento se hablaba de que tenían que ser tantos minutos por semana, en Sí. forma ininterrumpida, una vez al día. Hoy 10.000 se pasos, sí. Vamos a suponer. Hoy se habla de los 10.000 pasos, que tiene que ver con la actividad que uno tiene que desarrollar, no importa que sea entrecortada. Una actividad que debe sumar una cantidad de pasos al día, por ejemplo 10.000, para de alguna manera que yo todos los días tenga actividad física. Perdón, no tiene que ser no debe ser completo los 10.000 pasos. No necesariamente. Ah, tenía ese Esa es una situación ideal. Si yo puedo tomarme 40 minutos o 50 Un poco más, minutos sí. para caminar y llegar a esos 10.000 pasos, por supuesto es ideal porque de alguna manera uno, voy a poner un ejemplo cotidiano, mantiene el motor en marcha durante 50 minutos. Bien. Pero si uno trabaja, pongo el ejemplo nuestro, de los médicos, trabajamos en un hospital y tenemos que ir al 5.º piso Sí, te veo. Va, sí, ven. y tiene que tomar el ascensor, utilicemos la escalera. Y lo mismo para la gente. A lo mejor no tiene el tiempo porque uno tiene que trabajar, la gente trabaja mucho para justamente, como decía Mauricio, arrimar el pan a casa. Bueno, a lo mejor bajarse antes del colectivo y cuando llega a casa y caminar 15 cuadras o 10 cuadras. Y así, y moverse y hacer cosas en casa y tratar de programarse los fines de semana para salir un rato a caminar, y todo lo que se pueda hacer caminando es preferible a hacerlo por ahí en auto o en algún otro medio de transporte. Deporte siempre con un control, ¿no? Previo, supuesto. sobre todo siendo mayor como supuesto. Mauricio, por ejemplo. Por supuesto. No en mi caso, que soy muy joven. Claro. Decime, Alcides, ¿qué cosa, por dónde empezamos a cuidarnos? ¿Tan estricta es la comida? Yo creo Nada que de sal, nada de alcohol, nada de excesos de no, grasas. el alcohol, digamos, hay mucha información controvertida. ¿Qué me vas a permitir? No, concretamente Favaloro en su momento ya decía, René Favaloro, que un vaso de vino tinto por día se podía tomar. Y hay mucha ida y vuelta con eso, pero el resumen de eso es que mientras no supere el vaso o el medio vaso, para ser más concreto, de vino, de un vino, digamos, de alguna manera lo más natural posible o lo más puro posible, no es una cantidad contraindicada. O una medida de whisky, por ejemplo. Bien. ¿Sí? Vamos bien. Sigamos. No, sería uno o lo otro. Ah, caramba, estaba sumando.
Eso por un lado. Y después, yo creo que la alimentación tiene mucho que ver, un poco, yo me pongo a pensar en la alimentación que yo tuve cuando era chico, y tiene mucho que ver con lo que es una dieta sana. Allá en Chivilcoy, pero Claro. recontra sano. La verdura de hojas verdes, fruta de estación, carnes magras, fundamentalmente lo que es el pescado, el pollo. La carne de vaca se puede, por supuesto, siempre cortes magros, y hasta hace un tiempo largo estaba totalmente perimido el cerdo, pero hoy por hoy se sabe que los cortes magros de cerdo son más nobles incluso que la carne de vaca. Así que se puede perfectamente. Hay que ir alternando, siempre tiene que ser equilibrado, tiene que tener una porción de carne o proteína, una porción de cereales o legumbres y una porción de vegetales. Y la fruta lo mismo, tratar de evitar los ultraprocesados. Ese para mí es el secreto. Y acostumbrar también a los chicos desde chicos que no consuman sal. Claro. Vos sabés que es una política que pasó en mi casa, digamos, donde porque no nos gustaba limitar la cantidad de sal. Y por ejemplo, ahora mi hijo no come con nada con sal, ¿no? O sea, no le agrega nada, o sea, la comida como, Sí, ya tiene un como gusto, se sí. hizo, pero no nada, ningún agregado. Así que la verdad que me parece que eso también, ¿no? Es una política de evitar, viste que hay mucha gente que tal vez va a un restaurante o siquiera en su prueba. domicilio, sin probar ya lo nieva prácticamente al churrasco o al pollo. Y me parece que eso también hay que limitar. No, incluso la sal, digamos, uno la usa, pero es una cuestión cultural, tenemos que estar de acuerdo en eso. No es que uno necesite el agregado de sal exclusivamente porque necesita sodio, el sodio que tiene la sal, porque los alimentos naturalmente contienen Totalmente. sodio. Pero Entonces, nadie lo entiende por el sabor. ¿Está prohibido agregar sal o una cuota necesaria? nosotros recomendamos en general que el paciente hipertenso evite la sal lo más posible y eventualmente hasta 1 gramo de sodio por día se podría llegar a utilizar. Por día. Por día, en 24 horas. Ah. Que a los fines prácticos y bien, del común de la gente, sería lo que entra en una aspirina, en el blister de una aspirina vacío para las 24 horas. Siempre y cuando no sea un hipertenso moderado, severo, etcétera, ¿eh? Ya ahí cambiamos, ahí es otra cosa. Pero en general, esa es la Los recomendación. estudios, Alcides, que digamos, además de, primero, la revisación fundamental, la semiología, cardiología que Eso haces vos en tu fundamental. consultorio es fundamental, el interrogatorio y todo lo que hablamos de semiología, está el electrocardiograma y ahora tenés vos como coadyuvantes otros estudios más que tal vez completan el control cardiológico anual o bianual que se tiene que hacer. El ecocardiograma, el ecodoppler, ¿no? Vascular, el ecodoppler vasos de cuello y Sí. tal vez también un estudio de esfuerzo. Sí, claro. Eso sería un poco el combo. Eso sería el combo, pero de alguna forma eso está supeditado también y es interesante lo que usted dice, doctor, porque eso de alguna manera todo el pool lo tenemos disponible, pero tiene que ser dirigido exclusivamente con la sospecha clínica. Por eso que es A lo que buscamos. claro, porque ahí de alguna manera uno, por decirlo así, apunta a donde tiene que ir el tratamiento, digamos. Yo ¿Y eso creo- es anual? se Digo, ¿es recomienda recomendable una vez al año? y si hay alguna necesidad de seguimiento, bueno, el cardiólogo lo definirá en función de lo que encuentre, ¿no es cierto? Sí, ¿Te acordás que yo te contaba, Raúl? Yo empecé con un soplo, me detectaron un soplo, detectaron que tenía... Pero detectaron, vos no tenías tenía una síntomas. No, Mirá. nada, un control, detectaron el soplo, yo no lo escuchaba. Notaron que tenía una leve estenosis aórtica, una leve cierre, digamos, de la válvula aórtica. Fui progresando, controlé todos los años, las ergometrías, los estudios ecodoppler, y bueno, me fueron tipificando todos los años, ya tenía moderada y llegué a la severa. Se fue Ahí cerrando cada vez más. Y ahí fui cuando vamos al cardiocirujano para que evalúe cuando es el momento quirúrgico. Ya no hay marcha atrás, ya no podemos nada para mejorar, pero nos controlamos todos los años, vimos realmente cómo fue evolucionando. por eso es muy importante el seguimiento y también, digo, partimos de la clínica porque de alguna manera entonces orientamos y cerramos el diagnóstico. A veces se dan situaciones en donde
la clínica no condice con el estudio y a veces incluso hay que repetir el estudio, porque la clínica para mí es soberana en la cardiología, es soberana. Con respecto a, por ejemplo, una estenosis aórtica, hay soplos que tienen cierta característica, de alguna manera, para decirlo así, de severidad. Y muchas veces si el estudio, ¿sí? o el paciente incluso puede estar asintomático, y el estudio ayuda en cuanto al diagnóstico, pero por ahí es necesario completarlo con algún otro estudio, una prueba de fotos, etcétera, como para definir una conducta quirúrgica. Entonces, la clínica, los estudios, ¿sí? y, por decirlo así, la participación activa del paciente. Y ya cuando tenemos tal vez la definición prequirúrgica o en el momento para la cirugía, el ecoestrés, ¿no? Que sería un examen, digamos, donde mayor compromiso se le hace al corazón como para ver cómo está funcionando. Exactamente, qué reserva funcional va a tener el corazón frente a una cirugía, por ejemplo. ¿En lo personal te cuidás? Sí. ¿Vos? ¿Sos metódico a partir de tanto conocimiento? Yo, ¿Te bandeas un cachito en algunas cosas? Y bueno, nadie es perfecto, pero en general, digamos, yo, digamos, los preceptos de la cardiología, con el primero que lo puse en práctica fue conmigo, porque yo bajé mucho de peso, hago mucha actividad física, y de alguna manera a mí me ha hecho muy bien y le puedo contar a los pacientes cuál es mi experiencia. Porque siento que es necesario eso para poder realmente... Sí. Una cosa es estar, digamos, del lado del paciente, por decirlo así, y otra cosa es estar al lado del paciente. Sentir que el paciente tiene que sentir que uno es su médico, pero de alguna manera que él es un ser humano más que comparte vivencia y experiencia con la gente. Por eso te preguntaba eso, para que la gente que esté mirando también sepa que no es solo el que da consejos, tenés que hacer esto y vos haces tu vida. No, yo trato de que no sea así. ¿Lo aplicás? Lo aplico, sí. ¿La familia también te siguen? Sí, bastante. Ajá. Sí. Las hamburguesas del pibe no hay que limitarlas. No, pero aunque parezca mentira, y no es porque esté acá, ¿no? Pero en realidad yo creo que se logró, es lo mismo que contaba Mauricio en cuanto a la sal de la casa y de la cultura, digamos, de no agregarle sal a la comida. Yo trato de que no haya tanta comida ultra procesada en mi casa. Mira. Trato de buscarle la vuelta por ese lado, que incluso tiene una cantidad de nitritos, eso, de sal agregada, que nos está cambiando el paladar. Por eso usamos más sal. Porque tiene que ver mucho con eso, con una cuestión cultural. Jefe de guardia del Hospital de Morón. El Hospital de Morón es un hospital, le cuento a los que no conocen, porque llegamos bastante más lejos de lo que uno imagina, municipal y en el Fernández. Si se puede establecer, pero no por comparaciones, o sí, pero que vayan por el lado de comparaciones buenas, tanto el Fernández como el Morón, ¿están en paralelos o nos falta mucho en el Hospital de Morón? Yo creo que el Hospital de Morón tampoco pretende ser el Hospital Fernández, digamos. Correcto. Porque tienen otro nivel de complejidad. Pero en cierta forma, yo siento que en un segmento, por decirlo así, el Hospital de Morón da más respuesta que el Hospital Fernández, en un segmento. Mira. Y en lo que tiene que ver con complejidad, ¿sí? Sobre todo en casos agudos, con alta complejidad, el Fernández cumple una función que no puede cumplir el Hospital de Morón. Cerrar, sí, estamos cerrando el programa y para agradecerte. Era eso, decir que de alguna manera todo lo que es prevención, atención primaria, todo lo que es el municipio y el hospital, en lo que son patologías que son menos complejas, cumple muy bien su función. Y además pensar una cosa, Raúl, en Capital, en lo que se llama el CABA, tenemos mucha cantidad de hospitales en una superficie muy chica. Total. Acá tenemos mucha menor cantidad de hospitales en superficie densidad muy amplia y una densidad poblacional enorme. Sí. Luego decís. Aceptamos el asadito en Chivilcoy, doctor. ¿Cómo no? El tipo se anota. Magro. No, pero debe tener buena charcutería, como dice. La ¿viste? pucha. De la mejor. La pucha. Mucho salame casero. ¿Estuviste a gusto? La verdad que como en casa. Bueno, y por ahí va. me siento honrado de haber estado con ustedes. Un placer enorme. Muchas gracias una vez más. No,